Víctor Gordoa, por si ustedes dicen, qué bonito gusto, pero ¿quién será? Que me parecería difícil de creer porque es toda una institución en este país. Ha sido un gran empresario, es comunicador, es consultor en imagen pública. Tú eres el fundador del Colegio de Imagen Pública que ahora dirige tu hijo Álvaro, que es también un regular en el programa. Eres un gran conferencista y venías tú a presentar El Camino de la Pervivencia. 30 principios para resistir y lograr todo pese al tiempo, el dinero y los demás. Y te voy a decir por qué amé la bajada de tu libro. Porque yo siempre digo que la gente exitosa es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar de sentir que no hay la oportunidad, que no tienes el dinero, que no hay las condiciones, que no estudiaste, que no tienes el dinero, etcétera, etcétera. Y entonces me encantó esto de El Camino de la Pervivencia. Nada más defíneme pervivencia. Mira, la pervivencia es un concepto paraguas que va a englobar muchas otras cualidades. Pervivencia es la capacidad que tenemos para poder seguir adelante con nuestra vida pese a los obstáculos que enfrentemos. De hecho, la resiliencia debería estar dentro de la pervivencia. Pero no nada más puedes vivir de ser resiliente. La resiliencia es la capacidad para tú adaptarte a los tiempos turbulentos. Uh-huh. La pervivencia es, además de que te adaptes, que tengas resiliencia, la pervivencia te va a decir, sí, pero síguele adelante, no te me quedes atrás, no te me vayas a rajar, no vayas a decir, sí, muy resiliente, pero ya me quedé ahí. Tú tienes que seguir avanzando. Y si ya no puedes avanzar por el camino que ibas, vas a tener que reinventarte y salir por otro. O sea, la definición literaria es, la acción o efecto de pervivir es la habilidad de perdurar, subsistir, continuar viviendo o existiendo a pesar del tiempo de las circunstancias. ¡Qué divina palabra nos acabas de regalar! En mi vida la había oído, ¿eh? Fíjate que yo tampoco la había oído. Y se me apareció mágicamente cuando estaba yo buscando cómo dar la redondez a todo el proyecto que parte de un caso de estudio que hizo la Escuela de Negocios IPADE sobre mi persona y la obra que fundé. Un día me fueron a entrevistar y fui merecedor de que me hicieran caso de estudio en la maestría de negocios del IPADE. Uh-huh. Y entonces ahí me sometieron a un experimento que se lo deseo a cualquier persona. Que muchos hablen de ti sin saber que estás ahí, diciéndote todos tus defectos y diciéndote todas las cualidades que encuentran en ti como caso de estudio. Y entonces, el que hizo el caso de estudio para el IPADE me dijo, Víctor, aquí tienes un libro. Me fui con esa idea y dije, caray, pues sí, he escrito otros 3 libros, pero del tema de la imagen pública. Claro. Nunca en algo que fuera eso. Sobrevivencia, sobre vida, sobre filosofía de vida, que mezclo con filosofía oriental y que mezclo con filosofía Beatle. ¿Infancia es destino? En mi caso así fue, Marta. En mi caso así fue. Yo fui un niño que nació muy miope. Eso me hizo ser un niño que no pudo jamás pertenecer al sector deportivo. Uh-huh. Yo quería jugar fútbol y nadie me escogía. Además, eso me hizo que fuera yo muy tímido. A mí me daba mucho miedo todo aquello que no podía ver más allá de mi campo visual. Yo nací con 6 dioptrías de miopía. Y eso, además del astigmatismo, hacía que yo, por ejemplo, nunca había visto mis pies al bañarme. Nunca. Y entonces todo esto hace en mí una conformación de un niño retraído. Y de pronto, mis calificaciones mediocres fueron censuradas por mi padre. Y empezó a desesperarse de que no entendía yo lo que él trataba de explicarme, que eran matemáticas. Y de pronto empieza a exasperarse a tal grado que me empieza a rayar el cuaderno con su pluma y lo rompe. Y me dice, lo que pasa es que tú eres un tonto. Y ese fue el momento de mi vida que cambió todo. Pero es que dices aquí, el principio número 5 de la pervivencia es, haz que tu mal sea para bien. Claro, se van combinando todos. En ese momento dije, sí, papá, te voy a demostrar que no soy ningún tonto. Y en ese momento me convertí en el primer lugar de mi clase,
Empecé a sacar las excelencias en todos los grados, terminé mi carrera con los grados máximos que se pueden obtener y todos los estudios siguientes fueron también obteniendo los más altos honores por ser buen estudiante. A partir de ahí me enamoré de que valía la pena ser el número 1 en lo que intentaras y me marcó mi papá en la infancia. Y a la hora que yo vi que no podía destacar en el fútbol, dije, pues entonces voy a destacar en 2 áreas. Una va a ser los estudios y la otra va a ser la música. Pero ¿cómo convertiste tu mal en algo para bien? Y muchos toman los momentos más complicados de su infancia para comprarse el boleto y creer que esa es la realidad y convertirlo en una profecía autocumplida, en vez de tomarlo como un trampolín, exacto, como lo hiciste tú. Lo acabas de decir. Por eso pervivir es tan difícil. Hay otro principio que dice, pervivir no es para quien quiere, es para quien puede. No, es que me encanta lo que dices aquí. Si quieres más, trabaja el doble. Claro. Ya sabemos que lograr algo no es para quien quiere, sino para quien puede y para quien tiene el valor de dar un paso hacia adelante, venciendo el miedo que paraliza e impide realizar los sueños. Y una de las características innatas a la labor de lograr un objetivo es que conlleva una altísima probabilidad de fracasar. De lo contrario, viviríamos en un mundo lleno de emprendedores, y no es así. Exactamente. Entonces es para quien puede, no para quien quiere. Ajá. Digo, es para quien puede. Es para quien puede, no quiere. para quien quiere. Claro. Nosotros nacemos con 3 capacidades. La razón, que te da el pensamiento, que te permite adquirir conocimiento. El pensamiento tú lo puedes dirigir en 2 direcciones nada más, la positiva o la negativa. El problema es que siempre lo dirigimos primero en negativo. Claro. Primero pensando en todo lo malo que nos va a pasar en vez de todo lo bueno que nos podría pasar. La segunda gran capacidad es la intuición. Una segunda inteligencia que te permite decidir con certeza y que tienes que aprender a escuchar esa otra voz que todos traemos. Y la tercera y última, y es la más difícil de todas, es la voluntad. La voluntad que es necesaria para poder centrar la atención en aquello que queremos crear. Solo se crea aquello que se atiende. Y entonces la voluntad débil hace que retiremos la atención de nuestros proyectos de vida y entonces echas la culpa a 1000 otros factores y nunca te das cuenta que fuiste tú el que quitaste la atención de lo que estabas haciendo, claro, porque consideraste que ya no era posible hacerlo. O que era muy difícil, o que era muy complicado. Yo mucho digo que la mayoría de las personas aman el resultado, pero muy poca gente ama el proceso. Mira, mi proceso fue muy doloroso, me enfrenté a muchos obstáculos. Para empezar, cuando llevo el proyecto del Colegio de Imagen Pública ante la Secretaría de Educación Pública, me dicen, ¿de dónde lo está importando? Porque aquí no hay. Y le digo, de ningún lado, es una creación. Y me dicen, entonces si no existe en otro lado, es que no debe de existir. Rechazado. Ese fue mi inicio, Marta. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en obtener los 3 registros de validez oficial de estudios para lograr la primera facultad de imagen pública en el mundo? 17 años. ¿Y nunca quitaste el dedo del renglón? No. Y yo creo que eso que te pasó a ti nos pasa a muchos. Si fuera tan maravillosa mi idea, ya alguien más la hubiera inventado. Y no es así. No es cierto. Por eso hay otro principio de pervivencia que dice, si no existe, créalo. Claro. Hasta tu realidad. Por supuesto. Y hablas mucho de la ambición. Y toco particularmente el tema de la ambición porque me preocupa terriblemente esta sensación colectiva que hay ahorita pululando en México, en donde pareciera que ser ambicioso es un pecado y ser ambicioso es un crimen, y querer superarte y querer mejorar y ser aspiracional y empujar es un castigo social y a veces hasta familiar. Es una de las cosas que más me preocupaba, poder definir eso.
Yo provengo de una familia de clase social media. Mis papás quedaron huérfanos desde muy chicos y tuvieron que abrirse camino siempre, los dos. Y yo siempre fui muy ambicioso. Yo me fijaba lo que los demás podían tener, lo que los demás eran. Y yo decía, yo puedo ser así, yo puedo tener así, yo quiero aspirar a ser más en mi vida. Ambición significa desear algo con vehemencia. O sea, con todo tu ser desearlo. Esa es la ambición. El problema de cuando eres ambicioso es que la gente lo confunde con dos primas hermanas que son nefastas. Una es la codicia y la otra se llama avaricia. Avaricia, claro. Entonces, ser ambicioso no significa que tengas que ser codicioso. Ser ambicioso no significa que tengas que ser avaro, ¿no? Tú puedes perfectamente ambicionar e ir subiendo y subiendo y subiendo, e incluso cada día teniendo más riqueza humana, más riqueza material, pero bien empleándola ambas. Al servicio de los demás. Siempre. 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 De los demás. Porque entonces sí se produce ese círculo virtuoso donde entre más das, más recibes. Me fascina que hayas escrito este libro. Me fascina que hayas escrito este libro. Podemos hablar horas. Mira, la verdad es que yo no sabía que lo iba a escribir. Fue por el caso de estudio de la Escuela de Negocios, que ahí me abrieron los ojos. Y si algo de algo sirve a la gente escuchar lo que voy a decir, se los regalo con mucho gusto. El proyecto del Colegio de Imagen Pública me costó la vida. Yo morí un 17 de octubre. Absolutamente muerto, Marta. ¿Cómo? Yo nunca me di cuenta que la presión de sacar adelante el proyecto de vida del Colegio de Imagen Pública me había perforado el intestino. Y yo empecé a sangrar. Y trabajaba yo tanto que ignoré que estaba yo desangrándome por dentro. Y 2 días estuve desangrándome y no hice caso. Hasta que caí en shock hipovolémico. Un shock que le pasa a cualquiera que pierda sangre. Si te dan un balazo y pierdes la sangre, vas a acabar en shock hipovolémico, y lo que te mata es el shock hipovolémico, no el balazo. Porque perdiste la sangre. Yo entré en shock hipovolémico yendo en el auto. Y gracias a que mi esposo iba conmigo, me llevó a una sala de emergencia donde exploté y morí en una camilla fría, bañado en un charco de sangre maloliente. Y a la hora que me levé, Marta, lo único que se me ocurre es decir, ¿y tú que te creías el rey de todo el mundo? Y me fui. Y que me regresan, caray. Cuando yo ya andaba en una atmósfera increíble, con una paz, con una ligereza, de que mi alma se sentía absolutamente liberada. Y que me traen de regreso. Y me dicen, no se me vuelva a ir, lo acabo de resucitar. Yo no le puedo poner anestesia porque lo voy a matar. Y todavía se me ocurre pensar, ¿otra vez? Y entonces, consciente me operaron, Marta. En absoluta conciencia. Se siente horrible, pero me salvaron la vida. ¿Y cuál fue tu gran lección de ese episodio? Porque esa es la ambición de querer algo. Sí. Tu escuela, ese proyecto, with all your might. Mira, primero negué el hecho, lo minimicé. Después tuve que absolutamente decir, ok, esto me pasó. Después tuve que decir, ¿qué voy a hacer para salir de esto? Porque me enojé. ¿Cómo es posible que yo me haya causado a mí mismo la pérdida de la vida? Y cuando ya por fin viene la cuarta etapa, dije, tengo que introducir cambios en mi vida. Y voy a decirte uno de los más importantes de todo. El mundo es tal cual es, contigo o sin ti. Claro. Y ante eso, o te adaptas o huyes. Este libro les va a enseñar a ser resilientes, a vencer el miedo a correr riesgos, a salir de la trampa del ego, a desarrollar su intuición, a tener ideas, pero materializarlas,
a convertir la adversidad en ventaja, a lograr su independencia, a resolver sus problemas económicos y a pensar estratégicamente. No nada más digo el qué, sino aparte digo el cómo. Y lo único que tengo para basarme en el cómo fue lo que yo hice. Claro. Entonces, que la gente evite todos los errores que yo he cometido va a ser una gran oportunidad de colaborar con los demás. Con que una alma se inspire con ese libro, yo ya la hice. Es Editorial Aguilar, es de Víctor Gordoa, El camino de la pervivencia, 30 principios para resistir y lograr todo, pese al tiempo, el dinero y los demás. Qué gusto. Invitado de regreso, ¿eh? Te amo. Ah, y sabes que es invitado real. de regreso.